Sí. Hoy sí que sí. ¿Esto qué liga? Sí. Che, Ale, ayer faltó un filmador y tuve que filmar uno con mi celu. ¿Qué onda? ¿Lo subo directo? Subilo, ponelo en privado. ¿Está Igual todo entero? lo corté, boludo. Porque no tenía batería yo. ¿Qué falta? Literalmente arrancó el segundo partido, el de las 9, y me llama Santín diciendo que no había filmador, filmó uno con su celu, yo no tenía batería, después filmé otro con el mío. Y quedó. ¿Vos funcioné? Y subilo en privado. ¿Las dos partes? Subilo en privado y después yo los uno. Ok. Ah, no, tampoco vos funcionás. Poneme de título, poneme primera parte de tal partido, segunda parte. Tuvieron bastante tranquilos. ¿Ustedes también tranquilos? ¿No se pelearon nada? No, cero, porque ellos son Nito con el árbitro. Ah, bueno. Como de siempre el árbitro. Sí, pero también Nito es el mismo de siempre. Claro, Yo creo que por eso no fue. Hablame. No aprendí. El próximo me pongo 30 lucas a ver hasta. Pero eso lo que va la equipo también. Muy lindo partido. Muy lindo. Estuvo entretenido. Primera vez que veo a Mati gritar un gol. ¿Pero ni avisó? No tengo idea. ¿Cuál fue el partido que filmaste, no te acuerdas? Sí. Y el anterior. ¿Todos están cortados o hay Sí, uno que está en...? porque literalmente el celu de Santi y el mío no teníamos batería. Ok. Comiste Mike de Samir y el otro, el niño Tatín. Solo aclararme el primero y segunda parte. Ah, igual el otro tiene Santino en su celu. Ah, bueno, que se El encarga. último lo filmé. Diego llega como a las 4, creo. Sí, igual ya le mandé para mí. Porque le hablé a Gonza, me dice, sabía, ¿Eso para practicar? Sí, me lo prestó un amigo, está hecho mierda, pero hecho mierda. El tiempo ponelo más acá, porque van a pasar por ahí y se van a... Hicieron más veces esta cosa que a mí. Solo. El otro día operé mi primera hernia solo. ¿Sí? El cirujano me opero, me agarra de la nada y me dice, bueno, dale, me dice. Ya fui, ya. Ya lo había golpeado el chabón todo, yo, viste que lo asisto, Sí. estaba como esperando para que él lo opere. Pero bueno, antes de abrirlo. ¿Qué necesitas? Ah, hizo como si fuera que él era el instrumentador Claro, y vos sí. eras el cirujano. Sí, él, o sea, él me asistía a mí. Claro. Digo, ahora, ¿qué hay que hacer? Y le digo, sacarle, le digo, abrir el ombligo porque tiene una hernia mental. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Empezó a borrar. Me dice, bueno, me dice, bueno, ¿qué necesitas? Bisturí y frío, le digo. Me dice, no, pedile. El instrumento me empezó. Y pasa que por eso Todas no las se cosas que yo hacía las estaba haciendo él normalmente en... Sí. Y en eso, empecé, me dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Nada, sacar el saco herniario. Dice, bueno, sacale. Listo, lo operé yo, saqué el saco herniario, cosí, reparé el defecto y quedó. ¿Primera vez que operaste? ¿Solo? Sí. Siempre asisto, ¿viste? Siempre Claro. hago la cámara o hago alguna otra cosa y nada, esta vez me operé solo. No, fue tremendo.
justo termino de operar, ¿viste? Me queda una botella de Perrevinox en la cabeza, me vaciaron. Como de festejo. Sí. Yo tenía unos 4 viernes, se bajaron 2 el mismo día. Tenía 4 ayer. ¡Arco! 8. Y hoy tenía 4 y se bajan de las 2. Tenía 2, 3, 4. Yo tenía 12 horas. 2 viernes. 8. Ha sido poliglicótico. 7 porque yo entraba a las 4. ¿Pero por qué está? Yo literalmente te digo, estaba yendo a buscar las cosas y veo designación que se me actualiza que tenía que estar yo a las 3. Yo tenía que trabajar. Si me ibas a estar solo. Venía bien, pero como te digo, hoy me vine a tratar. Cualquier cosa después tengo pero como te digo, ¡No lo compliques, Maxi, vamos! a las 2 de la tarde si quería venir, no sé si iba a venir. Una vez. ¡Bien, soy bien! ¡Rápido! ¡Vamos, Maxi, llégale! Dale, dale, Fran, volvé. Está solo. ¡Toma, Fran! ¡Juega al medio, Fran! ¡Juli! ¡Toda! Creo que ya la iba a hacer el año pasado y la pateé por ¡Muéstrense en el medio, Maxi, a la banda ahí, ese espacio, tengo 2. Todavía son muchos ahí ciérralo. Tenés el equipo de Mateo de la Fuente. Buena, Mate, buena. Sí, eso es. No. ¿Y te recuperaste, Nico? Sí, boludo. Qué cagazo me pegué. Ayer casi se nos va Nico, boludo. Ayer casi se nos va Nico, boludo. Uy, boludo, ¿qué pasó? No sé si ¿qué? Bajó la presión porque Para mí fue el cabezazo. Cabeceé, boludo, pero a los 5 minutos estaba, no sé, mi cabeza estaba en Gualeguay, pensando en mi familia, tipo, estaba pensando en cualquier cosa. Lindo cabezazo le pegaste, boludo. Pedí cambio, dije no sé qué volví acá, pero me estaba como aturdido así, cuando me sentí boludo no podía hablar más. Eso es indicación para Tomo, ¿eh? No podía hablar y no me salían las cosas, me faltaba el aire, estaba aturdido, no, fue horrible. ¿y qué hizo cuando se recuperó? Pidió cambio para entrar de nuevo. No voy a confirmar nada por la duda. Íbamos 2 a 1. Que si no la vamos, no vamos. Eso medio que es indicación de tomografía por las dudas y bueno. ¡Solo! A mí banco
estás acá y listo, ya terminaría. No, aparte. Tirá. Bien. Dale, Fran, dale, salí, Fran. Tranquilo, vale tranquilo atrás. Eso, atrás, juega, Fran. Vamos, pues. Se va a tirar atrás. Así, apoyá atrás. Sí, me gusta el campo. Vale que se olvidó el micrófono y se volvió a la casa en Uber. Llegó a la casa, se olvidó la llave. No. Miramos la jugada, muchachos. ¿Por qué no juegas ayer, Mati? Vamos por Copa Libertadores, de todo, fui muy mal, estoy hecho mierda. 20 años. Estoy hecho mierda, boludo. ¿Saliste anoche? Hay una joda acá. Ahí la jugada. Yo no fui. Vale iba a ir y al final no fue. Presione. Como hasta las 6 de la mañana. Si querés. Juli, sí. Se compliqué. ¡Ay! ¡Todo a fondo! ¡Juli! ¡Juli! ¡Arco! Párate más adelante, Franco. Avanzá, Fran. Buena. ¡Apa! Se rompió el culo. ¿Eh? Se rompió el culo. 3-1. Igual, estuvo lindo. Igual yo jugué antes. Estaba muerto. Ah, Partido serio. 23 años tenés. Amigo, yo Lo comimos, dale. hago cosas con mi vida, laburo. Yo no laburo. ¿A vos le llamás a laburar? La banda. Sí. Qué bueno coger, fumar, Lo único que mata a vos que tomás merca, pelea. No hacía nada de eso, pero la merca le tenía. Ayer le dice, ¿cómo se llama? La de Racing que está de bebedor a veces. Diego, el gordo. Diego. ¿Lo pegaste? Cambio, juez. Ah, Lalo. ¿Fumaba vos, Lalo? Porque no teníamos escucha. No, le dice Lalo. Ah, te cuidás, que es un tipo sano. No me cuido ni soy un tipo sano, pero no fumo. Se da vuelta y me dice, a mí me dijeron que tomaba un poco de menta. Era menos que un pucho. Está regantea. ¿Médico ahí? Sí. Intento hay. ¿Te puedo pedir hielo en el tobillo? Me pegó la pelota ahí. ¿Por qué sale dicho? Vamos a hablar de Estoy filmando, Nico. Perdón. La te dice parar. Sí. Capaz que hacía el mejor gol de la historia, boludo.
cuando patearon. El clásico de Avellaneda, loco. Hoy ganó el rojo. Ahí avísame y andar bien, la organización sería posible. Grado 1. Para que no sea grado 2 o 3, que eso ya somos más jodidos. Es una semana de reposo contra... Dale. ¿Por qué no puedo hacer? Por ahora lo jugó bastante. Bastante. Dale, rápido. Saco de última. Gracias. No, no. Vení vuelta si quieres, Buena. Concha, no, la mala mía. No salgamos arriba, no salgamos arriba. Nacho, vení. Déjala. Vení. Seguilo. Bien, paso ahí. ¿Lo viste? Eso. La banda. ¡Ahí! ¡Muchachos! ¡Ay! ¡No defiende! ¡Anticípate! ¡Vamos, papá, vamos! Bien igual! 7. Es que un nivel parecido al de ayer. ¡Javi! ¡Juli! ¡Pisa atrás! ¡Ya! ¡Acá! ¡Juli! ¡Aleja la banda! ¡Arriba! ¡Todo! ¡Eso! ¡Salgan! ¡Rompen el arco! ¡Bien! ¡Sacamos! Alejo, la próxima cambiamos. Dale. Partidazo igual. Corre todo. Dale. Si vos juegan 3 contra 1. Ida y vuelta. ¿Qué sea Platense? Lo tenemos un Se tiene que poco. bajar el bolso lo tiene Santino en el auto, pero tiene que buscarlo. Che, vos micrófono. Escuchame, el martes hay fútbol, sí. Ahí estamos bien, esa es la vuelta, estamos bien. No mande nada. Estamos bien, con las bandas. Como llegan con corona también. Eso, bueno. Cargue eso también. Tápate el edema que cambió. Chico. Vale. Está de vuelta, Buenísima, Uri. Está de vuelta. Bien, Porco. Sí. ¡Juli! Contrate. Profe, está así, profe, ¿cómo va a ser? Cambio, profe, está así. Profe, está así. Profe, mira cómo está. Tiene que direccionar, chicos. Delante se cobra el tema, ahí se cobra. Porque evita direccionar cosas. Es una mano voluntaria, chicos. Puede meter la panza. Claro, tiene que. Mete la mano. Directo. Primero la barrera conmigo acá más atrás. Arquero Shimano. Ahí. Ahora sí. Derecha. Pasé el rato. Chicos. Derecha. Listo, dale. Ahora me acordé. Bien.
Pásale, no te quedes atrás. Dale, Freddy, tócala. Patea. Dos minutos más. Uri, dale, Lucas, dale. Maxi. Maxi, tuyo. Maxi. Nombre de una persona. ¿Querés que te diga quién? Avísame, te digo, boludo. Hacer lo mismo que vos, por ejemplo, nada. ¡El médico! Loco. Igual lo tiene que llamar el árbitro, no cualquiera, boludo. ¿Eh? Uno nomás lo está tomando solo. Pegás de distancia, vos buscás la pelota. Si yo te vos tenés la posibilidad, si se mueve, se sube, vos tenés que meter la panza. Nico. ¿Lo ven bien? No, re bien, la verdad. Sí, me sorprende mis habilidades mediquísticas. Pero para la defensa eso de la espalda, tanto box como box, tiene que cantarlo, boludo. Estamos subiendo, buscando porque lo queremos ganar, pero sí, está bien. Pero ahí vos le tenés que pegar un grito, sea cualquiera de los dos, para que... ¿Estás bien, Tordo? Impecable. Alan, ¿estás tranquilo? ¿Qué haces con Fla? Bien, ¿ustedes? Buena semana. Aquí estamos atentos a la defensa. Todo El rugby, el básquet, si querés, un ratito, pero... Juega al básquet, lo hacía bien, juega al fútbol, lo hago bien. Sí,
Todo bien, todos los deportes. Jugaba al handball, jugaba bien. Cada vez que escuchen ustedes sienten que le pueden pegar, peguen lejos, no dudan 3 veces, a ver si alguien pasa mejor en medio. Sí, no. En el anterior me saca y no me tocaba. Y en esta, tocaba una mano que no era tampoco. Sí, fue mano. Pero estoy mirando, estoy justo. Si No. te viste las manos hacia adentro. Imposible. Él tiene la mano acá. Pero hace así. Y hace- no, o sea, en lo hace- que no pero hace así. No, hace un movimiento voluntario y hace esto. Busca que el brazo le toque la pelota porque sabe que va a direccionarte. Es incomprobable porque es subjetividad mía, es interpretación. Yo lo veo, le veo a la vista, porque aparte él tiene la posibilidad de meter panza. Si él hace esto, nada. O que bloquea así. Claro. ¿Entendés? Pero el brazo busca la mano. En el área es otro tema, le dije, tengo otra consideración porque es pena máxima, es otra cuestión porque está en posición natural. Pero él tiene la voluntad de buscar la pelota. Es lo que yo vi, para mí. Pero bueno, Pero yo vi que le hizo viste que la así, palabra de bien. juez contra... No, pero él hace esto. Sabe que va a direccionar. Te diría, es un movimiento de brazo intuitivo para evitar el gol. Es consciente, sí. Acá el bar me avisó. Cambio de lado. ¿Por Flor o por Lucas? ¿Qué? Flor viene de la lesión. Por eso. Igual si no. Ah, por la amarilla. Entró por Lucas, después vuelve a entrar. Hace mucho. Mate y Fred. Aquí las estamos frente al arco. 9. 9. Eso está mejor. Sí, que va a dar una botella. Una botella también. La corto y... Luquita, querido. No, ahora me la traigo. Tranquilo. No vayan todos para el mismo lado, che. Déjenlo jugar ahí un poco, esperémoslo más. ¡Mate, dale! ¡Y esa! Fred, tú mismo, Fred! No se pueden putear siempre con Santino, boludo. No, ayer salí porque ayer si me quedaba en la cancha era para cagar la cosa. No, y Santino. Ah, Santino. No solo que es insoportable, Víctor. No solo que es insoportable, sino que siempre tiene un pero. La primera se equivocó, la banqué y no le dije nada. La segunda se equivocó, la banqué y no le dije nada. La tercera le digo, amigo, dámela y después pasá. Si no estás pudiendo amagarla a nadie. No, que vos te estás escondiendo detrás de los defensores y no sé qué. Bueno, la dejé ahí. La tercera, me la da. Y no me pasa. Patea al arco, pelotudo, no sé qué más. Es
Ese capitán negativo, boludo. Pero aparte, boludo, ¿cómo? Todos los partidos bardea a alguien feo. En una, claro, en un... Pero es antiguo. En una le dije a Nico, el que juega atrás, le dijo, no, sacalo porque erró 3. Sí, boludo, esas cosas. La otra vez en el partido también. Terminó el partido y le digo, che, pero cuando nos barriemos, bardéense, todo el partido, ¿qué se ponen a pelear ahí durante el partido? ¿Por qué? Si se equivocan tienen que aceptar que se equivocan. Vení, medio. Franco, soldado, bien. Girá, Franco. Encima salí ayer, me fui mucho, volví a entrar, me mareé, casi me muero, casi me da un palo acá. Está jugando. Sí, pero para calmar las aguas. Para calmar las aguas. aguas. Una pelota y se ve que no sé, me pintó mal. Me moría, boludo, no podía hablar, no podía respirar, me faltaba el aire. ¿La quedamos? Sí, la médica no sabía qué hacer, se me muere el pibe, estaba que decía la médica. La mansa le debe decir a mano. Que volvió a la casa. Buenas. Polis. ¿Algo más? Hola, ¿cómo Nada, me volví. Gasté plata, básicamente. Pasé en moto, ¿no? ¿No trajiste cubo para tu rival? ¿No me va a ir a buscar? ¡Ey, Pato! Ya me dijo que en realidad ya me dijo que la tenía Gaby. Claro, o sea, tiene un montón de Luca. Cada vez me lo olvido. Gaby no vive por acá, ¿verdad? No, lo que pasa es que a las 5 tengo que cubrir uno que es como que más importante, ponele, que ese es el que necesita. Pero bueno, de última tendré que... ¿En serio? ¿Queremos? Vamos. No, de la silla, vamos. Es un cara de verga ese pela. ¿Y le digo? Primer tiempo, el 6. Nosotros igual estamos jugando. Ah, pero ese Sí, algún curro tengo que tener, ¿ves? ¿Sabés que deberían implementar como regla del torneo, amigo? Que cuando entra el médico tiene que salir afuera. El loco se rompió todo en la cancha, ¿qué hace? Tiene que entrar a la Si se rompió todo, se va a quedar afuera, boludo. Digo que después que lo atendió, que sale como en un fútbol profesional. Igual, estoy de acuerdo, Nico, estoy de acuerdo. 5 minutitos por lo menos. Mínimo 5 minutos. Amigo, empataste contra la Jota, ¿qué puedes decir? Wow, ese es tu mayor logro. ¿No salieron campeones, no? Sí, salimos. Bueno, entonces contame esa, salimos campeones. ¿De qué? ¿El campo? Salimos campeones, El no me campo. digas, le ganó a un equipo de primera. ¡Alejo! ¿Qué tarado?
Sale campeón del torneo de invierno este que juega 2 partidos y salimos campeones de cama que... Que los LNS las camisetas. Un año tardó más o menos. La otra vez le mandé. No había pasado el tiempo que me dijo 45 a 60 días. Igual las del Paraguay son bastante rápidas. Y me dijo, no amigo, en 15, 20 días van a estar. Arriba, Pato, ¿eh? ¿Qué está haciendo con las camisetas? Las de Paraguay lo hicieron bastante rápido. Ya están, creo. Bueno, juega paraguayo. No, juega viernes. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿No se va a jugar regalo? ¡Ya! ¡Es el gol! ¡Es el gol! Ah, pensé que te tomaste el mismo. No, le dije, pero me dijo que se iba para San Martín y que no le convenía. ¡Tiralo! ¡Tiralo! Después se quejan de que no hay la última. ¡Luqui! ¡Mirá, Lucas! No, acá no creo que haya. Pero capaz que sí. ¿Vas a comer? Mi amor, acabamos de comer. ¡Rafa! ¡Toby! 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 ¡Ey! ¡Ey! Igual te digo que asado. ¡Mirame! ¿Qué es eso? ¡Botate, Pato! ¡Abrila! Bien, listo. ¡Ojo ahí! ¡Tapá el tiro! ¡Tapá el tiro! ¡Ey! No pueden descontar. No pueden descontar. Vamos como 2-0 abajo, boludo. ¡Ey! 1 sobre 2. 3-0 fue. ¿A dónde ¿O salieron no? ayer? Que es 3-0. Maxi, ahí no te ganes. Yo no lo conozco. Maxi, Ah, Maxi. sí, el arquero. Cambio, pues. La mañana. ¿Quién juega por acá? Dale. Pues atrás. Gaby no trabaja. Liverpool no juega a la siguiente. ¿Sub 32 de qué? Vuelta. Ah, no es Copa. ¡Buena, Lucas! Che, ¿no dejé un paraguas ayer acá? Sí. Este. Una chiquita. Sí, sí. ¡Ahí! El tiro. Nacho. Tuya. Sí, mío. Vale.
Franco, ¿por dónde querés pasar? ¿Cómo va el clásico? Disculpa. Pide el cambio, Ahí, atento, Lucas, atento. Vaya pasando, mira ahí. ¿Cuánto queda? ¡Cero, carajo! ¡Vamos, muchachos! ¡0-2, Vidal! ¡El que vea vos! 8 minutos. Estamos bien. 8 minutos. Últimos 10 dijo así. 3 minutos. A veces tienen internacionales. Ah, nosotros hemos jugado con unos amigos de Ecuador. Con los que ganaron la copa eran La ecuatorianos. mayoría. Va, no, ecuatorianos no. ¿Pero qué? Colombianos. Guaycheter. ¿Nunca lo viste jugar? Van re bien. Se cae Deben ser venezolanos. Sí, para mí. Ah, bueno. ¿Pero qué? Guaycheter. Pensé que me decía. Bueno, viste que en mercado son todos venezolanos. Sí, han jugado con el Guaycho. Cuando salimos campeón, la semi y la final la empataron. ¿De qué es? ¿De Ecuador? Uno de Ecuador, uno de Colombia. Dos de Ecuador y uno de Colombia. Todos en el mismo equipo. No, pará, ¿Elian no es de Perú? Elian ecuatoriano. ¿Seguro? Sí, de la U. Después los otros son correntinos. Somos entrerrianos, aparte. Correntino del negro. No conoce Goya. Hay uno igual a vos. Era mío, vos jugando en Platense, lo más alto. Era bastante feo igual que vos. No, era más lindo que yo. Ah, bueno, que era más lindo loco que eso. Tampoco le puse una vara muy alta. Escuchá, no, boludo, era muy parecido. No, vale. ¿Está bien? Sí, la baja. Estaba vos bebedor. Trabajo de dos. Cuesta, ¿no? ¡Vuelta! Tanto que hice yo hace años. Los cimientos. Venga, de Robson. Era con pechera amarilla. El único medal es Víctor, que la otra vez se quiso meter. A pedo. Eso lo gritó. Al pedo, boludo. Sí, boludo. Pará, la otra vez tuvimos nosotros, no estábamos ahí. No podía tirar esa, boludo. Y le hice al pelado. ¿Qué hace acá, boludo, a esta hora, boludo? ¿Qué pasa? Kenny. Salo, boludo, le está ¿Qué, tirando boludo? todo. ¿Es juego? Pelotudo. ¿Con quién? A las 5. Déjame que salga el doctor. Que gane el peche, boludo. A las 5 juego. Bueno, necesito el bolsito, pero bueno, vino un toque. Es el único que laburaba en Ya veo que me enganchan para paraguayo, que no es la idea. Y es muy probable, pero Paraguayo No, clasificó que era directo, Paraguayo. así que no juegan.
¿Preparado para mañana, Doc? Siempre estoy preparado yo. Tengo que armar, ¿no? Porque no se usó nada. No me quiero olvidar el botiquín. Ah, bueno, entonces. No hay drama. Luego viste que re tranquilo. Sí, nada, están felices los otros ahí. ¿Sabés que viste que se había caído Juanca? Sí. Bueno, nos avisó de que habló con el médico y que el médico le dijo que como tenía una operación en la cadera, ¿te acordás que nos contó? Sí. Que prohibía hacer fútbol, que tenía que ¿Cómo saliste llorando? Literal llorando, ¿vos te diste cuenta? Ah, lloraba literal. Nunca me di cuenta, boludo. No me había dado cuenta nunca cuando me lesionaba. Esa vez me di cuenta que me había roto. 3 meses de bota. El médico de debe ser traumatólogo, el médico es médico, no le pregunté, no, te nada porque ya lo aceptó y para mí. Sí, después me llamaba para Hay hacer de... ¿Cómo se enojó esa vez? Lo saqué el partido por eso. ¿Cuál era? El que se había caído. No, pero porque estás enojado con otro compañero. El que nos puso No tiene nada. Ese está bien, no le pasa nada, le va a hacer bien. es que de hecho yo para mí le planteé lo mismo, le digo aparte vas a mejorar la estabilidad de la cadera, el equilibrio. Necesita un poco de trauma para que justamente que la hormona de crecimiento haga algo. Si no, bicicleta es muy estático, nada, no es traumático, necesita piña. Y aparte todos sabemos que eso se va a Exactamente, necesita trauma, la bicicleta es atraumático, o sea, es bueno para la articulación, pero para la verdad que la estabilidad ósea, cero. Y nada, lo hizo que se asuste, ¿viste? Y yo dije, mira, una cosa, si te venís el lunes, venía a ver qué onda, y si no lo adaptamos para vos, pero ya te asustaba. ¿Qué había tenido en la cadera específicamente? Se operó la cadera, El lunes si va, mañana si va, le voy a preguntar bien qué tipo de... Sí, yo te dije que encima y que por eso fue porque no. Por una cosa si tiene un reemplazo de cadera de los buenos, ¿entendés? O uno de estos que le ponen a los viejos, ¿viste? Cuando están en la Ultra D, que no creo, por la edad no le corresponde. Le tenía que haber hecho un reemplazo total, no uno de los buenos.